Entonces vamos a abrir nuestro corazón para que Él nos hable. Es Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Si tú trajiste tu Biblia puedes acompañarme, si no, acá en las pantallas tendremos los versículos para que los lean. Dice la palabra de Dios así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo, Satanás. Fue lanzado fuera. Juan estaba teniendo una visión, el momento en el que Jesús venía otra vez a tomar el control del mundo, a reinar, y lo que hizo Jesús fue tomar al diablo y encerrarlo, encadenarlo. Eso no ha pasado, va a ocurrir, solo que Juan ya lo vio y creemos en la palabra de Dios. En algún momento esto va a ocurrir muy pronto, muy pronto. Pero miren lo que sigue, que me fascina. Dice aquí la palabra de Dios, que fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Muy bien, vamos a abrir el corazón para que Dios nos hable. ¿Qué tal si me acompañas en una oración ahí con tu mano en el cielo? Dile: Padre, estoy dispuesto a escuchar tu voz. Quiero que pongas en mi corazón esa preciosa semilla que puede transformarme. Quiero que renueves en mí lo que esté viejo. Quiero, Señor, que limpies lo que esté sucio, que sanes lo que esté enfermo, que enciendas lo que se ha apagado, que reavives lo que se ha muerto, Señor. Que hoy pongas fe en mí, una fe grande, una fe de seguir adelante, un impulso del cielo en mi corazón. Quiero que tu palabra, Señor, sea sembrada en lo profundo de mi espíritu, y yo, como buena tierra, me dispongo a recibirla. Habla lo que tengas que hablar. Tu palabra estará sembrada en mí, Señor, y sé que crecerá, que florecerá y dará mucho fruto, Dios. Que tu palabra cumpla el objeto por el cual tú la envías esta mañana a mi corazón. Me dispongo para ti, Espíritu de Dios. Revela tu palabra en mí. Quiero ser un hacedor de ella. Quiero salir de este lugar transformado por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Gloria a Dios. El nombre o el título de la predicación de hoy es Victoria en su sangre. ¿Cómo es el título? Victoria en su sangre. Quiero hablar un poco más a fondo acerca de lo que es la sangre de Jesús, porque yo sé, todo el tiempo lo hacemos y hablamos de Jesús, hablamos del nombre que tiene un poder sobre cualquier otro nombre, y así es el nombre de Jesús, lo usamos, pero a veces pasamos por alto algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda usar el nombre de Jesús y que ese nombre tenga poder en mi boca es gracias a que la sangre de Jesús se derramó. O sea, la sangre activó el poder del nombre de Jesús en nosotros. Porque el nombre de Jesús siempre ha sido grande, siempre ha sido poderoso. Jesús ha estado desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios omnipotente. Pero cuando vino a esta tierra y se reveló como hombre al mundo, para que ese poder pudiera pasarse a nosotros y nosotros pudiésemos tener disposición de Él, era necesario que se derramara su sangre. Fue gracias a que su sangre se derramó que nosotros tenemos el poder de Jesús en nosotros. Entonces, ¿es importante la sangre de Jesús? Claro que sí, tanto que cuando Juan tenía la visión que acabamos de leer, de ese momento en el cual Jesús llega otra vez al mundo por segunda vez, ya no como el cordero inmolado, sino como el león de la tribu de Judá, que viene a tomar el dominio del mundo, a reinar por 1000 años en este mundo. Jesús va a atar a Satanás y lo va a encerrar durante 1000 años, a él y a sus demonios, y esta tierra estará sin diablo durante 1000 años. ¿Ustedes se imaginan esta tierra? ¿Cómo va a ser de hermosa? ¿Cómo va a ser de lindo una tierra sin demonios? ¡Qué belleza! ¿Sí sueñan con eso o no? Una tierra llena de paz, de alegría, sin plagas, sin guerras. Una tierra donde reinará Jesús en persona, tomará el control del mundo. Pero antes de tomar ese control, Él viene. De esto hablábamos hace unos domingos, pero voy a decir algo sencillo acá. Jesús viene a tomar venganza, ¿cierto? Jesús viene a destruir a
al anticristo que por aquellos días estará gobernando sobre la tierra, al falso profeta, ellos serán también lanzados al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Pero Satanás será encadenado durante 1000 años. Dios lo dejará ahí encadenado, un ángel lo hará y estará durante ese tiempo, y luego Jesús tomará el trono, el poder acá en la tierra. Pero quiero resaltar algunas cosas de este versículo o de estos dos versículos, porque hay muchas cosas para tomar, pero déjenme decirles tres. Una de ellas es que dice la palabra de Dios que Satanás es el acusador de todos los hermanos, o sea, de todos nosotros. O sea, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, que es atacada constantemente, molestada constantemente por Satanás. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Pero dice Juan, lo segundo dice es que la iglesia lo venció. ¿Cómo lo venció? A través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Jesús y a través del testimonio de ellos. Vencieron a Satanás. Y lo tercero que quiero resaltar de estos textos es que dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. O sea, ellos renunciaron a sus vidas con tal de agradar y seguir a Jesús. Ellos estuvieron dispuestos a amarlo, a seguirlo, y si les tocaba entregar su vida en sacrificio por Jesús, lo hacían sin ningún problema. En ellos se manifestaba un poder sobrenatural de la sangre de Jesús que derrotaba al diablo. Pablo compara la vida de un hijo de Dios con un soldado. Él dice que somos soldados. Y no sé cuántos han prestado servicio militar de los que están acá, porque hablar acerca de los soldados es muy fácil cuando uno no ha prestado servicio militar, ¿cierto? Pero ya otra cosa es uno estar allá haciendo las filas, madrugando, despertándose a la voz al sonido de la diana, y todo esto para poder estar cumpliendo con lo que dicen los comandantes o los que dirigen ahí que toca hacer. Una persona que va a prestar servicio militar, cuando entra y le explican cómo funcionará esto, cuáles serán sus labores, sus deberes, jamás le prometen que saldrá vivo de ahí, ¿o sí? Por el contrario, le advierten que hay una posibilidad muy grande de que él muera mientras esté prestando servicio militar. Entonces, cada soldado cuando entra a prestar servicio militar sabe que puede correr riesgo su vida, sabe que puede morir incluso mientras está prestando su servicio militar. Y algunos mueren, no todos los soldados mueren, es verdad, pero algunos mueren. Algunos les toca más duro que a otros. Unos prestan servicio militar en el campo, en contraguerrilla o enfrentándose a grupos al margen de la ley. Otros tienen que prestar servicio en las carreteras de nuestro país, otros desde una oficina, también les toca. Hay otros que son músicos y los dejan pertenecer a la orquesta o a la banda del ejército. Otros simplemente están ejerciendo labores de actividades dentro del mismo batallón, en la cocina, etcétera. O sea, cada uno le toca una función y todas son importantes. Algunos mueren, otros no. Muchos terminan el servicio militar ilesos, no pasó nada y siguen adelante. Otros, su familia tienen que llorarlos. Pero esa es la regla. No todos van a morir, pero todos deben estar dispuestos a que si les toca morir, entregan su vida por la causa. ¿Es así o no? Tal cual es la vida con Dios. Todos estamos prestando este servicio a Dios y estamos como soldados siguiéndole. Quizá no todos tengamos que morir por causa del nombre de Jesús, pero sí todos deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida, si tocara hacerlo, por causa de Cristo. Dice aquí la palabra, ellos despreciaron su vida hasta la muerte. Y no porque tuvieran pensamientos suicidas. Lo que pasa es que ellos amaban a Dios más que a sus propias vidas. Ellos tenían más como importante más el cumplir el propósito de Dios en esta tierra que cumplir sus propios sueños. Cuando tú entras a las filas de Dios, cuando tú quieres seguir a Dios, tú te conviertes en su soldado. Y como no vivimos en un contexto donde hayan prohibiciones para predicar el evangelio, sino que estamos en un país donde hay libertad de culto, donde cualquiera puede predicarle a su amigo de Jesús, donde podemos hacer reuniones abiertas al público para celebrar nuestros cultos a Dios, entonces no sentimos la presión. Si tú estuvieras viviendo en la Ventana 1040 o en alguno de esos Países Bajos donde se prohíbe predicar el evangelio de Jesús, donde las personas tienen que morir, los degollan, los cuelgan en un lazo, los queman vivos, aún así ellos siguen predicando de Jesús.
Jesús dijo: el que ame su vida la perderá. El que se ame más a él mismo que a mí, dice la palabra, no es digno de ser mi discípulo. Porque el que quiera seguirme debe morir a sí mismo, debe renunciar a lo que él es. Y el que no esté dispuesto a dejar a padre o madre por seguirme, dice Jesús, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, aunque no todos tengamos que morir como soldados de Jesús, todos debemos estar dispuestos si fuese necesario. Yo te hago una pregunta. ¿Te imaginas donde ocurriera esto? Que acá en nuestro país hubiera un gobierno que fuese anticristo, anticreencias, y comenzara a prohibir hacer reuniones, congregarse, prohibir a las iglesias. Donde eso pasara, como ha pasado en muchos países, ¿tú qué harías? ¿Te dejarías llevar por la presión o en medio de cualquier circunstancia te enfrentarías a lo que fuera con tal de seguir sirviendo y amando a Cristo con todo tu corazón? La persecución muestra quiénes son los verdaderos cristianos, porque en la presión es donde se ve quién está dispuesto a entregar su vida por Cristo. Entonces, cuando Juan está diciendo, él resalta esto: ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y yo creo que es un mensaje para cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos dispuestos a vivir para Dios, agradarle y amarlo más que a mi propia vida, amarlo más que a mi familia, a mi esposa, amarlo más que a mi hija, amarlo más que a ustedes, que los amo tanto. Tengo que amar a Dios por encima de todo, tenerlo como primero en mi vida. ¿Estarías dispuesto? Ahora bien, dice la palabra, ellos vencieron a Satanás por el poder de la sangre, a través de la sangre y del testimonio de ellos. Ellos vencieron a Satanás. En la obediencia a Dios hay un poder sobrenatural, muy grande, más allá que cualquier otro poder. Cuando tú obedeces a Dios, cuando obedeces su llamado, cuando caminas por esa línea que Él te marcó, tú vas a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Porque Dios es bueno. Y cuando Él te pide que tú lo pongas en primer lugar, realmente lo que Él está haciendo es cuidándote. ¿Sabes por qué? Porque tu mamá, tu familia, tu papá, tus hermanos, tus hijos, si los tienes, tu esposa, tu esposo, podrían faltarte. Ellos podrían un día no estar, pero yo te aseguro que Dios siempre va a estar. Él nunca se va a ir. Él siempre va a estar presente. Eso yo lo aprendí. Y alguna vez les conté esto. Cuando tuve que llevar a mi hija Luciana a su última cirugía, en un proceso muy tedioso que habíamos tenido, porque había nacido con una fístula. Esta era la cirugía más decisiva, más importante. Era en la cual comprobábamos si todo el tratamiento y las anteriores operaciones habían quedado bien. Habían muchos nervios, había mucha expectativa. Y era un domingo en la mañana cuando el doctor nos citó en la clínica para preparar a la niña y hacerle todo el procedimiento. Esa mañana yo me levanté muy temprano a hablar con Dios. Y ese domingo me fui con mi esposa, con la niña, y llegamos a la clínica. Entramos, estábamos ya ahí esperando que el doctor llegara. Miré mi reloj y le dije a mi esposa: amor, me voy para la iglesia. Ella me dijo: pero ¿por qué te vas hoy cuando deberías estar con nosotras? Es la operación de Luciana, me dijo. Y yo le dije: sí, mi amor, yo sé. Y mi intención es estar acá, y yo pensaba estar acá. Pero esta mañana, cuando estaba orando, Dios me dijo que fuera a la iglesia, que no faltara hoy, porque yo iba a encargar a alguien para que hiciera mi trabajo. Pero Dios me dijo que fuera. Yo tengo que obedecerle a Dios y me voy. Pero no te preocupes, apenas se termina el servicio, yo me vengo corriendo para la clínica. No voy a saludar a nadie, me vengo corriendo. Pues eso es casi imposible, pero yo le dije: salgo de una, me vengo para acá. Ella se quedó ahí, me dijo: bueno, mi amor, está bien. Besé a mi niña, besé a mi esposa, oré por ellas. Fui, tomé el vehículo en el cual me desplazaba hacia la iglesia. Eran más o menos 10, 15 minutos de trayecto. Y mientras estaba ahí, me quebré. Porque mientras yo hablaba con mi esposa, estaba tratando de ser fuerte. Pero cuando estaba en el carro, me quebranté y le dije a Dios: Dios, ¿tú por qué siempre me pides esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué cuando yo tengo que estar con mi esposa y mi hija en un momento tan importante, tú me pides que no, que vaya, predique y haga algo para ti?
¿Por qué, Señor? Porque siempre me pides que te ponga en el primer lugar y en momentos tan importantes entonces haces que yo vaya a hacer lo que tú me digas. Y yo ahí quebrantado en mi corazón, orando, escuché la voz del Espíritu Santo que habló a mi corazón y me dijo: cuando yo te pido que me pongas en el primer lugar de tu vida, es porque te estoy cuidando. Tu esposa podría faltarte, tu hija podría faltarte, pero yo nunca te voy a faltar. Tú estás dichoso, tú estás seguro si me tienes a mí en el primer lugar de tu vida. Entre palabras, eso fue lo que me dijo el Señor. Entonces fui a la iglesia, fue un servicio tremendo, poderoso, Dios se movió. Luego salí corriendo hacia la clínica, estuve con ella, fue una semana de recuperaciones, de muchos tratamientos, de muchas cosas. Al final mi hija está completamente sana, está perfecta, la gloria es para mi Señor. Pero he aprendido que tú tienes más éxito cuando obedeces lo que Dios te dice que cuando haces las cosas a tu manera. Que te va mucho mejor cuando haces lo que Dios te dice, incluso cuando no entiendes por qué te lo dice. Porque no todo tiene una explicación en el momento. No todo tú lo entenderás. Tú no tienes la capacidad de entenderlo todo en el momento, pero sí tienes la capacidad de creerlo todo lo que Dios te diga. Sin tú cuestionar tanto a Dios, deberías aprender a obedecerle más, a creerle. Porque obediencia es creer. Creer es obediencia. Tú le muestras a Dios que le crees porque le obedeces. Y tú le obedeces a Dios porque le crees. Y así vas del camino que debes ir, de la mano de Dios, haciendo su voluntad. Este camino con Dios es un camino muy importante, porque no se trata de una carrera universitaria. No solo se trata de algo que te da una bendición en esta tierra. No, este camino con Dios te está llevando a la eternidad, a vivir con Él para siempre. Entiende, seguir a Cristo es ser librado del infierno. No es cualquier cosa. Debería esto ser lo más importante, lo primero en tu vida, sobre cualquier otra cosa. Dios para ti debe ser lo primero, y tú estarás seguro cuando así lo haces. Dios cuida de ti. Nada podrá destruirte, ni la muerte ni la vida, nada podrá destruirte. Tú estás seguro en Cristo Jesús y no tienes miedo, porque pase lo que pase, tú sabes, estás en el Rey, estás en Dios y estás bajo esa sangre preciosa. Tú encuentras el valor de la sangre. Tú sabes que Jesús derramó su sangre en la cruz, y gracias a esa sangre tú fuiste adoptado como un hijo de Dios, injertado en ese árbol original. Ahora eres parte de Dios. Dios te ve como un hijo. Dios borró tus pecados a través de su sangre. Dios te dio redención. Dios te dio vida eterna. Tú tienes autoridad. Tú puedes vencer a Satanás. Cuando tú tienes esta revelación, cuando tú entiendes qué fue lo que hizo Cristo en la cruz, lo que significa su sangre derramada, la posición que ahora tienes en Él, quién eres, lo que puedes hacer con Él, lo que tienes de Él, ahora tú puedes vivir una vida en victoria en todas las áreas de tu vida, porque Dios quiere para ti eso. Dios quiere que estés bendecido. Y dice aquí Juan, hablando de acuerdo a esa visión que él tenía, él dice que la iglesia venció a Satanás por la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos. Gloria a Dios. O sea que tú puedes vencer a Satanás en cualquier momento que él venga a molestarte a través de la sangre de Cristo. ¿Lo crees? A través de la sangre de Cristo. Es que Satanás es malo, muy malo. Tú no pienses que él tiene algo de bueno. No, él debe tener su corazoncito. No, él no tiene nada de bueno. O sea, él es perverso, él es malo. La Biblia dice que no existe bondad en él. No hay nada bueno en él. Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. Y es el enemigo de todos los hijos de Dios. Esto lo dice primera de Pedro 5:8, que él es nuestro adversario, el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Porque Satanás viene a dañar, viene a destruir, él viene a enfermar, él viene a traer división en los hogares, él viene a meter pecados.
cosas que dañan, destruyen. Él viene a dañar tus hijos. Él viene a hacer toda clase de perversidad. Lo hace a través de los medios de comunicación, lo hace a través de personas. Él trabaja todo el tiempo, está en acción. Pero tú eres la iglesia de Cristo. Y si tú entiendes el poder que tienes a través de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, Satanás estará siempre derrotado por debajo de tus pies y no podrá tocarte ni a ti ni a tu familia. Pero necesitas esa revelación, necesitas saber qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Dice Mateo en el capítulo 26 versículo 27 así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿para qué se derramó la sangre de Jesús? Para la remisión de los pecados. O sea, ¿qué es remisión? Remisión es, o remitir, es enviar a otra parte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la sangre de Jesús se derrama en la cruz, entonces tú ahora estás bajo esa sangre, tú crees en ese sacrificio, tú aceptas lo que Jesús hizo por ti. Tus pecados son remitidos. Dios los quita y los lanza muy lejos de ti, te deja sin pecado. Por eso es que tú puedes destruir a Satanás a través de la sangre. Mira esta revelación. ¿Por qué Satanás puede destruir a alguien? Por el pecado de esa persona, porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado es el que trae muerte, consecuencias, enfermedades y muchos males. Pero cuando la persona no tiene pecado, entonces ya Satanás no puede hacer nada. ¿De qué se aprovecha Satanás? De la ignorancia de los hijos de Dios. Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero es a través de la sangre de Jesús. Sangre se derramó en esa cruz para que tus pecados fueran remitidos, enviados lejos. Entonces ahora Dios te ve, tú no tienes pecado, porque tus pecados fueron quitados de ti. Y si ya no hay pecado, ya no hay culpa. Y si ya no hay culpa, ya no hay castigo. Ya tú estás limpio delante de Dios. Y si Satanás viene a enfermarte, a atacarte, a hacer algo malo en tu vida, en tu familia, tú puedes levantarte y decir: no, yo soy perdonado, mis pecados fueron remitidos, yo no debo nada, yo no debo nada. Tú no tienes por qué venir a enfermarme, a hacerme daño, porque yo no le debo nada a Dios. No porque yo lo haya pagado, sino que Jesús lo pagó por mí. Entonces yo no debo nada, no puedes dañarme. Y dile al diablo: te vas en el nombre de Cristo Jesús, porque yo estoy bajo la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús remitió todo el pecado que yo tenía. Yo soy inocente delante del Padre. Te va, Satanás, y Satanás se va. Podemos derrotar a Satanás a través de la sangre. Ahora ves un poco más a fondo porque Juan dice: ellos vencieron a Satanás a través de la sangre de Cristo. Es a través de la sangre de Cristo. Y el significado es el que les estoy dando, no porque tú le estés diciendo: te echo la sangre. No, Satanás, toma un poquito de sangre. No, no es eso. Es porque la sangre te quitó el pecado, y ya como no hay pecado, ya Satanás no tiene derecho legal sobre tu vida. La paga del pecado es muerte, pero si no hay pecado, ya no tiene por qué venir a molestar, ya no puede. Ahora tú estás en una posición muy diferente, y ahora tú puedes decirle a Satanás que se vaya, que no moleste, porque tú estás limpio. Tus pecados fueron remitidos, enviados a otro lugar. Dice su palabra que Jesús, que Dios puso tus pecados tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó tus pecados de ti. O sea, esos pecados de tu pasado, todo lo que tú hiciste antes de conocer a Cristo, todo eso está tan lejos de ti como está el oriente del occidente. Y cuando Satanás quiera acusarte por algo que pasó en tu vida antigua, entonces dile a Satanás: no, es que eso ya no existe. Eso ya no existe. No, es que tú pecaste. No, eso ya no existe. Yo estoy bajo la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, es que así es. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 lo dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Me acuerdo que antiguamente íbamos a retiros espirituales que hacían en la iglesia. En las iglesias hacían retiros. No sé si alguien es de la vieja guardia y se acuerda de eso. Sí, hay viejos acá, de esa época. Y nos hacían un ejercicio. Escriban en un papel todos sus pecados. Entonces uno escribía todos los pecados. Tranquilo que nadie le va a leer el papel. Bueno, entonces uno se queda más tranquilo. Que uno pensaba, después me toca entregar ese papel y no. Pero no, tranquilo, nadie lo va a leer. Entonces uno comenzaba a poner los pecados. Después hacían una hoguera y entonces uno quemaba el papel. Listo, se quemó el papel y eso estaba bonito, chévere. Pero pues cuando uno conocía a Dios, ¿no? Cuando estaba empezando. Pero luego iba a otro retiro y hacían exactamente lo mismo. Y entonces se ministraba, pero más bien como algo psicológico, ¿no? Porque se ministraba la palabra, es que tú antes recuerda ese día cuando te hicieron daño, y es que tus papás, y es que tu familia, y se ministraba más como así, como devolviéndose al pasado de la persona. Entonces la gente lloraba y uno pensaba que porque lloraba, entonces ahí fue la administración, pero resulta que no, que realmente no es así. Yo no tengo que estar pecando mis pecados cada año, quemando mis pecados cada año. Yo no tengo que estar otra vez volviendo al pasado cada vez, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasan. Si tú estás en Cristo Jesús, la sangre de Jesús te lavó y te limpió tus pecados, borró tu pasado y tú eres una persona completamente nueva delante de Dios. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no existe pasado, no existe. Así decidió Dios que fuera. Se pagó muy alto el precio, porque fue la sangre de Jesús. O sea, tu perdón, para que Dios te vea inocente, para que tus pecados fueran quitados de ti, el precio que se pagó por esto no fue con dólares, ni con oro, ni con libras esterlinas, ni tampoco fue con euros, ni mucho menos con el peso colombiano, no he alcanzado ni siquiera para un pecado, yo creo. Pero tus pecados, tu vida fue limpia con un precio muy alto. ¿Y cuál fue? La sangre de Jesús. Ese fue el precio que se pagó. ¿Por qué la sangre de Jesús es tan valiosa? Es la sangre más valiosa. Miren, no existe en el universo nada más valioso que su sangre. Es lo más valioso en todo el universo. Porque Jesús se hizo hombre y vino a esta tierra. Él se hizo hombre, tomó un cuerpo y tenía una sangre limpia. Porque Jesús no nació de un hombre, Jesús nació de una mujer. Y esta mujer, María, fue por obra y gracia del Espíritu Santo, concibió en su vientre y ahí estuvo Jesús. ¿Eso qué significa? Que Jesús nació sin pecado original. ¿Sí estás acá? Cuando tú estudias la palabra, existe algo que se llama pecado original. Todo ser humano cuando nace con el pecado original heredado de sus padres, que se pasa. Y cada niño nace con pecado original. El de los niños es el reino de los cielos, sí, claro, pero ese niño ya nace con maldiciones. Ese niño ya viene con muchas cosas de sus padres que le pasó su papá. Bueno, en el caso de Jesús no fue así, porque cuando nació Jesús de la Virgen María, él no nació de José, él nació directamente de Dios. Él tenía el ADN del Padre. Jesús nació sin pecado original, o sea, su sangre estaba completamente limpia cuando él nació. Solamente 2 personas que han estado en este mundo han tenido esa posibilidad, y fue Adán y Jesús. Porque Adán no tenía papás, entonces él no heredó ningún pecado. Él fue el primero, pero luego pecó, entonces ensució la sangre. Y desde entonces maldijo toda la generación, y de ahí para adelante cada persona que nace con un pecado original. Cuando viene Jesús, que la palabra explica que él es el postrer Adán, él nace sin pecado original, al igual que Adán. Él es el segundo Adán. Él vino sin pecado original a la tierra, su sangre limpia. Ahora tenía por delante un desafío, y era mantener limpia su sangre hasta su muerte, para que su sangre fuera acepta delante de Dios como el pago por los pecados de todos nosotros. Si te das cuenta, esto es poderoso. Es poderoso porque Jesús vivió en esta tierra y nunca cometió pecado. Él fue santo, santo, santo. Él fue tentado en todo, pero nunca accedió a la tentación. Él se mantuvo limpio y su sangre sin contaminación, hasta el momento en el cual tuvo que entregarse allá ante los soldados romanos para morir en esa cruz. Cuando vinieron a capturarlo, venía Judas, quien besó al maestro, y preguntaron los soldados: ¿quién es Jesús? Todos armados hasta los dientes, una multitud, toda una turba gritando: crucifíquenlo. Todo el mundo quería que muriera Jesús. Y Jesús sale y dice:
yo soy. Y cuando dice yo soy, todos caen al piso, todos. Ahora, ahí hay algo poderoso porque el nombre yo soy, el gran yo soy, es el nombre de Dios, ¿no? Cuando se le presentó en la zarza a Dios, a Moisés, Moisés preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo soy, el gran yo soy. Dile a Faraón que yo soy te ha enviado. Yo soy es un nombre poderoso de Dios. Él dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, todos cayeron, ningún soldado pudo sostenerse de pie. Mira el poder que tenía Jesús. Él tenía todo el poder, todo. Él dijo, tengo el poder para poner mi vida, tengo el poder para recuperar mi vida. Yo tengo el poder, a mí no me matan, yo me entrego. Él no tenía por qué morir porque nunca pecó. Si la Biblia dice, el alma que pecare esta morirá y la paga del pecado es muerte, entonces Jesús no tenía por qué morir porque nunca pecó. No obstante, decidió entregarse a la muerte por amor de todos nosotros, para pagar la deuda que tú y yo teníamos, que era una deuda bastante grande. Tenía que entregarse una sangre pura, una sangre limpia, sin pecado original y sin mancha de pecado durante su vida, para que fuese acepta por Dios y fuese suficiente por Dios para perdonarnos a todos nosotros. Y así lo hizo Jesús. En esa cruz murió, derramó su sangre, y entonces su sangre satisfizo las demandas de Dios. Para Dios fue suficiente el precio pagado por todos los pecados de toda la humanidad. La sangre de Jesús lo hizo. Hay poder en su sangre. Hay poder en su sangre. Él nos limpió. Dice en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1. Quiero que leamos varios versículos de este pasaje que es poderoso. Creo que nos ilustra mucho más lo que estamos hablando. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, dice aquí la palabra, no tiene el poder. No es la imagen, es la sombra. Eso es la ley. No tiene el poder para hacer perfecto a nadie. Nadie bajo la ley pudo alcanzar la perfección. Nadie pudo ser declarado santo a través de los sacrificios que entregaba, que ordenaba la ley de Moisés. Nadie. Por eso me parece a mí absurdo que personas, después de conocer la gracia de Cristo, quieren volverse a la ley. ¿Se han visto? Hay personas que se quieren judaizar otra vez. Bueno, otra vez no, porque son colombianos. Se quieren judaizar y van a tratar de practicar la ley, volver a la Torá, a los mandamientos. Y dice la palabra, la ley nunca tuvo el poder para hacer perfecto a nadie. Los sacrificios que ellos presentaban les cubrían sus pecados por un poco de tiempo, porque luego tenían que volver a hacer lo mismo, y cada año en la ceremonia pascual se recordaban los mismos pecados y tocaba otra vez sacrificar el becerrito, el corderito, para poder cubrir los pecados de ellos. Había una cubierta, pero no existía una remisión. Nadie era declarado perfecto por el sacrificio de la ley, es lo que está diciendo, porque lo que se hacía en la antigüedad era una sombra apenas de lo que pasaría luego con Cristo. Cristo es la imagen, la ley es la sombra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no, cuando te vengan a hablar que vamos a judaizarnos, cierra tus oídos. Diles, yo estoy en Cristo, yo estoy en la gracia, yo estoy en la libertad. Amén. Y vive ahí. Ahora dice la palabra de Dios acá. Sigamos leyendo. Dice, de otra manera se cesarían las ofrendas, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero pues no era así, ¿no? O sea, ellos ofrecían sacrificios y su conciencia seguía siendo de pecado. El pecado era cubierto, pero la conciencia les seguía acusando por lo malo que habían hecho. Eso es lo que pasaba antes. ¿Y cuántos saben que en Cristo eso sí no es así? En Cristo tú eres perdonado y tu conciencia es limpia. Aleluya. Eso es una bendición. Vuelve el gozo de la salvación y no hay culpa. La conciencia es limpia. Bueno, sigamos leyendo. Pero en estos sacrificios dice, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, escucha, aquí se pone bueno esto. Entrando en el mundo dice, ¿quién? Jesús, que entró al mundo. Él se hizo hombre, Él es eterno, Él es desde siempre y para siempre, pero entró al mundo en un momento. Dice, entrando al mundo Jesús dijo esto: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesús. Cuando iba a entrar al mundo, tú me diste un cuerpo y vine a hacer tu voluntad, porque sé, dijo Jesús, que ya no quieres sacrificios. Dios estaba hasta aquí de esos sacrificios, porque el pueblo insensato, como la misma Biblia lo describe, de dura cerviz, había caído en el círculo de el que peca y reza empata. Entonces, pequemos, no pasa nada, llevamos un cordero, lo matamos y estuvo. Y así veían ellos las cosas. Entonces, hay que llevar sacrificio, no, llevémoslo. Entonces, hacían de sus vidas lo que querían, porque como existía la opción de llevar un animalito y derramar su sangre en un altar, entonces a través de eso ya eran cubiertos sus pecados y listo, no pasa nada. Y Dios dijo, no, esa no es la intención mía. ¿Por qué derramar tanta sangre de animalitos que no han hecho nada, que no tienen culpa, solo para que estos otros sigan pecando? Es que el sacrificio del animal cubría el pecado, pero no le arreglaba la conciencia a la persona. Por lo tanto, a la persona no le importaba seguir pecando. Pero ahora, cuando estamos en Cristo Jesús, la cosa cambia, porque son remitidos nuestros pecados, es limpia nuestra conciencia y ahora nos duele mucho pecar, porque el Espíritu Santo está ahora dentro de nosotros. El sacrificio de Jesús sí puede transformar a una persona. Jesús no solo quería quitar el pecado, Jesús quería transformar a las personas, hacernos nuevas criaturas, reconciliarnos con Él, hacernos diferentes. Sigue leyendo conmigo. Entonces dice Jesús, vine para hacer tu voluntad. Dice, no te agradan los sacrificios, no quisiste las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Escucha, somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escucha, su sangre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Esto debería emocionarte. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Con una sola ofrenda, con la sangre de Jesús, Dios te hizo perfecto para siempre. Yo no sé si me estoy explicando mal, pero es que esto debería emocionarte. O sea, si una sola ofrenda, Jesús derramó su sangre y tú fuiste declarado perfecto para siempre por esa sangre. Los pecados fueron remitidos, fueron quitados y Dios te ve santo, Dios te ve perfecto. Él te ve perfecto. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Ya los quitó. Él no los cubrió porque su sangre no era para eso. La sangre de Jesús sí tenía el poder de quitar los pecados, de lavarte los pecados. Entonces ahora Jesús, a través de su sacrificio, remitió tus pecados muy lejos y te dejó limpio de ellos. Y cuando Dios te ve perfecto, como si nunca hubieras pecado. Perfecto, para siempre. Aleluya. Tu pasado, tu pecado quedó borrado para siempre. Ahora te acercas confiado al trono de la gracia. Ahora puedes estar con Él. Ahora puedes gozar de esa eterna salvación, vivir una vida de santidad, porque
sin pecado en tu vida, ya no existen esas ataduras, ya tú estás limpio, ya el enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. Ahora Satanás es derrotado. Por eso mismo, porque la sangre de Jesús te hizo perfecto para siempre. Si viene Satanás a atacarte con una enfermedad, tú tienes que decirle: oye, pero tú, ¿por qué vienes a enfermarme si yo soy perfecto? O sea, yo soy un hijo de Dios en posición, ¿no? Como me ve Dios, porque yo sé que todavía cometemos muchos errores. Pero recuerden, es una santidad posicional. Como Jesús te ve, entonces tú te paras delante de Dios y dices: Señor, aquí estoy, yo estoy limpio, gracias a tu sangre preciosa, gracias por derramarla en la cruz por mí. Y cuando Satanás venga a atacarte y quiera poner algo en ti, enfermedad, lo que sea, tú dile: en el nombre de Cristo, te vas. Te vas, porque tú no tienes ninguna razón para enfermarme, tú no tienes ninguna razón para destruirme ni para arruinarme, porque yo fui lavado con la sangre de Jesús, el pecado fue borrado, no tengo culpa, no debo nada. Entonces no tienes ninguna razón para venir a hacerme daño. En el nombre de Jesús te vas. A través de la sangre de Cristo tú tienes la victoria sobre Satanás. Él es tu Pascua, recuerda. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salía de Egipto rumbo a la tierra prometida? Ellos salieron en medio de una mortandad terrible, porque vino una de las plagas, la última, que fue la muerte de los primogénitos. Y la orden de Dios fue: maten un cordero sin mancha, cada padre hágalo, porque es que el papá tiene una responsabilidad muy grande en su hogar. Cada padre hágalo, vaya, tome el mejor cordero de su majada, llévelo, sacrifíquelo, tome la sangre y pónganla en los dinteles de sus puertas. La sangre del cordero. Porque esta noche va la muerte por todo Egipto y va a ir de casa en casa matando a los primogénitos de cada familia. Entonces los que tengan la sangre puesta, cuando venga la muerte y ve la sangre, no puede entrar en esa casa a matar. Tiene que seguir su camino buscando otras casas donde no está la sangre. Al siguiente día había mortandad en todo Egipto, pero habían casas donde no murió nadie, y fue en las que estaba la sangre del cordero. Y si la palabra de Dios dice que Jesús es nuestra Pascua, nuestro cordero pascual, entonces tú estás rociado con la sangre de Cristo, y tú debes poner esa sangre ahí en tu puerta, porque cuando venga la muerte tendrá que pasar de largo. Tú tienes que apoderarte de esta verdad, porque esto es tuyo, es por la sangre de Jesús. Quiero que sigas leyendo conmigo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es un testigo en nuestro interior? O sea, Él nos recuerda esto, Él nos dice, Él nos habla, Él está acá en nuestro interior, en nuestro espíritu. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué dice aquí la palabra? No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, lo que está diciendo el Señor en esta palabra es: tú ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, tu pecado ya no existe, Dios lo borró cuando tú entraste bajo este pacto de gracia en el cual vives hoy. Entonces, ¿qué debes hacer? Acércate con confianza, entra tranquilo, ya no existen ofrendas por los pecados. La única ofrenda que vale para nosotros es la sangre de Jesús que se entregó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando te digan: para que Dios te perdone tienes que hacer esto y tienes que ir allá y pagar un voto, mentira del diablo. No existen ofrendas por el pecado. La única ofrenda suficiente para el Padre fue la sangre de Jesús. No te dejes engañar. Tú solo, si estás bajo la sangre de Jesús, ya tienes que estar en este pacto de gracia. Entra, dice la palabra, entra en el trono de la gracia. Entra con confianza, entra con certidumbre de fe, entra tranquilo. El lugar está abierto. Puedes ir donde Dios y no permitir que el diablo te engañe, que el diablo te diga mentiras, porque el diablo, su arma es engañar.
a los escogidos de Dios, culpar a los escogidos de Dios. Viene a sacar culpas de cosas que Dios ya perdonó. Como, ¿qué le pasa, diablo? Váyase. Eso Dios ya lo perdonó en mi vida. Yo ya soy limpio, soy una nueva criatura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque Él viene a sacar cosas y viene a engañarnos. Si yo veo la palabra de Dios, encontraré que su plan para mí es perfecto, que Él es bueno y que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta. Que Dios me dio a mí el poder para vivir por encima de Satanás. Lee Efesios 1 y verás que ahí lo dice, que tú eres la iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza y que Satanás y sus demonios están por debajo de tus pies. Que tú puedes gobernar, reinar en vida, que tú puedes estar en autoridad, siempre sometiendo al enemigo para que no venga a dañarte. Tú tienes el poder, pero necesitas tener más revelación de esa identidad que tienes en Cristo. Hoy estoy tratando de aportar un poco más a esa revelación, que el Espíritu Santo te muestre, te revele esa palabra en tu corazón y sepas quién eres en Jesús. En Jesús estás bendecido. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? En 3 de Juan dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Que tengas salud, que goces de buena salud y que seas prosperado en todas las cosas. No permitas que una mentalidad religiosa te haga daño. A mí me costó mucho entender esto. Me demoré un poco, realmente lo reconozco. ¿Sabes? Porque fui criado o fui enseñado y traía en mi mente unos esquemas religiosos muy fuertes. Porque aprendí que todo lo que pasa en la vida es voluntad de Dios. O eso fue lo que me enseñaron. Entonces yo creía que todo es voluntad de Dios. Entonces, si vino una enfermedad, bueno, Dios, es tu voluntad, Señor, Padre, lo que tú quieras. O sea, era una cosa así. Así nos enseñaron. O así aprendimos en ese cristianismo. Era algo así. Faltaba una revelación más profunda de lo que dice la palabra de Dios. Y le echaban la culpa a Dios de todo. Y yo juraba que ese dicho que dice: ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios, yo creía que eso era un versículo. De verdad, yo no sé si tú pensaste lo mismo. ¿Sí? Es que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Aleluya. Eso es mentira. Si eso fuera verdad, entonces voluntad de Dios sería las guerras, las muertes, los abusos, la violencia a las mujeres, la violencia a los niños. Eso no es voluntad de Dios, eso es obra de Satanás. Y para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. No es voluntad de Dios. No culpes a Dios por todo lo que pasa en la vida. Jesús un día reprendió el viento, se levantó, reprendió la tormenta. Él dormía en ese barco y le dijeron: Jesús, levántate, vamos a perecer, vamos a morir. Y Jesús se levantó y le dijo: enmudece. Le ordenó inmediatamente: ya no más. Y el viento paró, se quedó quieto y hubo una bonanza que todos se asombraron de la autoridad que tenía Jesús y dijeron: ¿quién es este que los vientos le obedecen? ¿Por qué Jesús reprendió el viento? Porque esa tormenta no venía de Dios. Esa tormenta fue ocasionada por Satanás, por los demonios. Satanás puede hacer muchas cosas en este mundo natural, pero tú tienes el poder sobre él para reprenderlo y para impedirle que destruya tu vida, tu familia. Tienes el poder. ¿Por qué? Porque estás bajo la sangre. Es que Jesús iba a Gadara. Él iba en un barco con sus discípulos porque tenía una misión e iba a cumplirla. Él tenía que cruzar el mar de Galilea, llegar a la ribera donde estaba Gadara y encontrarse a un hombre que estaba poseído por demonios que dormía en los sepulcros, y Jesús iba a liberar a ese muchacho. Y los demonios sabían que Jesús iba para allá e hicieron todo lo posible para impedir que Jesús llegara. Querían hundir el barco en el que Jesús iba. Querían acabar con todo para que Jesús no llegara a hacer lo que iba a hacer. Sabes, cuando el diablo te ataca es porque él sabe para dónde vas. Él sabe el plan que Dios tiene para ti y él va a desatar tormentas para que tú no llegues a tu destino. Pero tú tienes la autoridad de Jesús para levantarte y reprender esas tormentas en el nombre poderoso de Jesús, porque estás bajo la sangre de Jesús. Tú tienes el poder. Aleluya. Y cualquier oposición, tienes la autoridad
de reprenderla en el nombre de Jesús. ¿O es que ustedes ven a Jesús en otro plan? Si Jesús fuera de esos tiempos o de esa doctrina, ¿cómo hubiera reaccionado ante la tormenta? Entonces le dicen: Jesús, nos vamos a morir, hay una tormenta terrible. Oh Padre, no sé por qué razón mandaste esta tormenta, Señor, pero algún propósito tienes para mi vida y para nuestra vida. No, mientras haces esa oración se mueren. Oh Dios, y alguna cosa buena quieres darnos acá, Señor, y si alguno muere, que sea, bueno, por la voluntad tuya, Dios, y gracias de todos modos por la tormenta, Señor, pero si quieres que se calme, Dios, por favor, que se calme la tormenta. No, así no hizo Jesús. A veces perdemos el tiempo orando equivocadamente. Muchas veces tú no tienes que hablarle a Dios acerca de los problemas que estás viviendo. Muchas veces lo que tienes que hacer es levantarte y reprender esos problemas en el nombre de Jesús. Señor, sáname, te lo pido. No, es que esa no es la oración de un hijo de Dios que entiende la revelación de la posición en Cristo. Tú no le dices: Dios, sáname, te lo pido. No, tú le dices a la enfermedad: desalojas mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, porque en la cruz se pagó por mi libertad. La sangre se derramó para que yo sea sano. Bien dice la palabra: sin derramamiento de sangre no hay redención. ¿Por qué funcionó el sacrificio de Jesús? Porque hubo derramamiento de sangre, o si no, no hubiera funcionado. Porque por ley de Dios, sin derramamiento de sangre no hay redención, y redención significa intercambio. O sea, Jesús se puso en un lugar y recibió un castigo que te correspondía a ti, y fue suficiente para Dios, fue válido para Dios, porque sangre se derramó inocente cuando lo hacía. Y si tú lees Isaías 53:5, ves que la salvación para ti es completa. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, la voluntad de Dios para ti es que tú estés sano. Perdón, que tú estés sano. ¿Estás conmigo? No que estés enfermo. Eso lo dice la palabra. Por su llaga fuisteis sanados. No tienes que seguir pagando algo que Jesús ya pagó. Es como si yo te invito a comer algo, y entonces después de que terminamos de comer, yo voy, pago la cuenta. Y entonces tú vas a pagar y dices: ¿cuánto es? Entonces la niña que te atiende te dice: no, ya pagaron la cuenta. No, ¿cómo así? ¿Cuánto es? No, yo igual voy a pagar. Te dice: no, pero es que ya está pago. No, déjeme pagar, porque igual de todos modos yo quiero pagar. No, que ya el Señor pagó, mire, el que está ahí pagó. Entonces yo le digo: no, yo ya pagué, ya tranquilo. No, yo igual de todos modos voy a pagar. Recíbame, señorita. O sea, es como, oye, no sea tan bobo. O sea, eso no tiene sentido. ¿Sí o no? O sea, diga gracias y viva, y váyase para su casa feliz. ¿Sí o no? Uno a veces, por miedo a pensar que le toca pagar, entonces no come bien. Y cuando pagan: nada, yo hubiera sabido, hubiera pedido el mejor plato. Si Dios a ti te pagó todo eso, disfruta la vida, disfruta la sanidad, disfruta la abundancia, disfruta la paz. Porque también dice ahí el versículo que el castigo de tu paz fue sobre él. O sea, él también murió y derramó su sangre para que tú tengas paz. La depresión es algo diabólico. No lo veas como algo normal, es algo diabólico. Si estás acá, hoy los niños desde temprana edad ya los ponen en psicólogo, que porque están con ansiedad, con depresión. Obra del enemigo. Párate en tu autoridad en Cristo Jesús. Jesús derramó sangre para que tú tengas paz. Y donde hay derramamiento de sangre, hay redención, hay intercambio. Jesús ya hizo algo. ¿Por qué quieres seguir pagando lo que Jesús ya pagó? Si Jesús ya pagó por tu enfermedad, ¿por qué quieres seguir estando enfermo? O sea, es que eso no me cabe en la cabeza. No, es que estoy enfermo, pastor. No, ya estás sano. No, estoy enfermo, pastor. A ver, o sea, te estoy hablando en fe. Tú tienes que ver las cosas como que no son como si fueran. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por ti. Él derramó su sangre en sus llagas. Tú fuiste sano. Recibe tu sanidad. Tú estás sano. Amén. ¿Cómo estás? Amén. Entonces uno le pregunta: ¿y cómo estás? Pues ahí vamos, pastor.
No, pero sano. Bueno, la verdad me duele. Y, uy, es que Dios mío, o sea, camina en tu sanidad. ¿Porque quieres seguir pagando si eso Jesús ya lo pagó en la cruz? O sea, ¿qué te pasa? Simplemente di gracias, Señor, y acéptalo y vive la vida que Dios diseñó para ti. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Mata toda religiosidad que el diablo quiso poner en tu mente y no creas lo que el mundo dice, lo que la gente dice. Cualquier cosa que tú identifiques que no viene de la mano de Dios, toma tu autoridad y repréndela en el nombre de Jesús, porque tú estás bajo la sangre y la sangre te da ese poder. Te da ese poder. Fue por su sangre. Jesús en la tierra hizo muchos milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo de todo. Pero para que ese poder se pudiera pasar a nosotros, Él tenía que derramar su sangre. Entonces la derramó, y al derramarla, el poder que Él tenía en la tierra por el Espíritu Santo se pasó a nosotros. Ahora tenemos su mismo espíritu, tenemos la misma capacidad, podemos hacer lo mismo que Él hizo, el mismo poder sobre Satanás. El mismo poder lo tienes tú si estás bajo la sangre. Es por eso que te dije, el nombre de Jesús tiene poder en ti por la sangre. Sin la sangre no tendría poder en ti. O sea, el nombre de Jesús siempre ha tenido poder desde la eternidad. Lo que quiero decir es que para que yo tenga ese poder disponible en mi vida, en mi boca, fue porque la sangre se derramó. Si no se hubiera derramado la sangre, no había redención, no habría intercambio. Intercambio de poder, intercambio de todo. No habría, porque Él se puso mi ropa y me dio la suya. Él tomó mis harapos de pecado que estaban muy sucios y olían muy mal, se los puso. Fue a la cruz y lo castigaron por eso, porque tenía el pecado encima. No el suyo, el pecado mío. Luego Él tomó su túnica limpia, perfecta, inmaculada, blanca, y me la puso a mí. Y me dijo: vístete con mi ropa, tú eres el santo, déjame a mí ser el culpable. Y Él fue a la cruz y se hizo culpable. Fue castigado por tener mi ropa de culpable, y yo soy bendecido por tener su ropa de inocente. ¿Sí entiendes cómo funciona esto? Eso se llama redención, eso se llama intercambio. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hoy podemos caminar y gritar victoria por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos rescató, dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste redimido de tu manera de vivir que tenías antes, que heredaste de tus padres. Es que cuando tú naciste de nuevo, ya ante Dios tú no eres hijo de tu papá biológico. De verdad. Ninguna de esas maldiciones y de esas cosas pueden pasarse a ti. Ahora tú eres llamado un hijo de Dios. Directamente un hijo de Dios. Fuiste lavado con la sangre preciosa, limpia de Jesús. Esa sangre fue puesta en ti. El Espíritu de Jesús fue puesto en ti. Y tú ahora puedes pararte delante de tu papá, Dios, y decirle: aquí estoy, papá. Y Él te dice: siéntate a la mesa, comamos. Todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Tú eres el heredero. Tú eres el dueño de esta herencia. Y ahí ya es tu decisión si dices amén, lo creo, lo recibo, o si dices no, me da pena, o si dices no, pero es que eso no creo, eso es mucho para mí. Tú decides. Pero esto es para los que creen, por eso dice la palabra de Dios. Entonces, si tú crees, esto es tuyo. Esto es tuyo. Dice la palabra: acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Entra al trono de la gracia. Porque muchos cristianos, aunque son redimidos por Dios y son perdonados, no viven en esa libertad que Dios dice en su palabra que deben vivir. ¿Por qué? Aquí lo dice: porque aunque creyeron en Jesús y creyeron en su salvación, gloria a Dios, y son salvos, se niegan a creer todo lo demás. Tú sabes que la doctrina que manejamos se llama la doctrina del evangelio completo.
porque habla de todo completo. Yo quiero tener todo de Dios, no solamente una parte. Yo quiero tomar todo lo que Dios dice. Y si en su salvación también viene sanidad, aquí la recibo, soy sano en el nombre de Jesús. Y si en su salvación también viene prosperidad, pues acá la recibo y soy próspero en el nombre de Jesús. Y si en su salvación también viene paz, pues vivo en paz, cero depresión, cero ansiedad, vivo bien con el Señor. Y si en ese mismo paquete existe unidad familiar, bendición para los niños, herencia para los hijos, pues yo digo, amén, quiero todo de ti, Señor. El cielo es el cielo, lo tendré, sembraré para allá, gloria al Señor. Pero aquí viviremos triunfantes como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él limpió nuestro corazón. Él limpió nuestras conciencias. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 13, dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. O sea, Dios limpia tu conciencia. La sangre de Jesús te limpia la conciencia para que puedas servir a Dios con libertad, porque con culpa no se puede servir a Dios. Dios te limpia el corazón, te limpió todos esos pecados, borró tu pasado y ahora con su sangre también limpió tu conciencia para que tú puedas servir en libertad, en una nueva identidad y no viviendo en las sombras del pasado. Cuando Jesús vino a liberarte, dejó en ti una vida completamente limpia, cero vestigios. Eres un nuevo hombre, una nueva mujer, eres una nueva criatura delante de Dios. Créelo, recíbelo, acéptalo y vive en victoria para Dios. Deja que Dios siga orando. Y si de pronto tú dices, pastor, pero es que yo todavía tengo algunas cosas en mi carne, aún tengo algunas batallas. Tú te sabes este versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Pero escucha lo que sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú estás lidiando con algo en tu carne, vívelo en fe. Si estás lidiando con una enfermedad, algo que te está atacando, vívelo en fe. Mantente ahí pegado. Yo creo en la sangre de Cristo, yo creo en la victoria en Cristo Jesús. La victoria es tuya. Tú tienes poder sobre eso. Tú te levantas y el enemigo tendrá que huir, porque el versículo que leímos en Apocalipsis iniciando este sermón dice que la iglesia vence a Satanás por la sangre de Cristo. Entonces levántate en victoria. Este poder es para ti. No le creas más al enemigo. Cree la palabra de Dios. Abre tu mente y quita las barreras de la religiosidad. Porque a nosotros nos decían, hermano, si usted no se porta bien, mire, es que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. Y eso le decían a uno, ¿no? Entonces uno veía a Dios como, uy, está bravo. O sea, en cualquier momento me das mi garrotazo. Y uno era más como ese miedo, pero no era un temor santo a Dios, sino era como un miedo inculcado de una imagen que realmente no es. Porque yo te digo algo esta mañana: Dios no está bravo contigo. Dios ya se enojó. Dios ya desató toda su ira sobre Jesús cuando lo castigó en la cruz. Lee Isaías 53, no te estoy mintiendo. Dice la palabra que Jesús fue despreciado por Dios y castigado, abatido, y llevó toda nuestra culpa. No, Jesús ya desató su ira sobre Jesús. El Padre ya desató su ira sobre Jesús. Ahora Él está esperando a que tú llegues a sus brazos para que Él comience a limpiar todo lo que está mal. No trates de ser limpio para llegar a Jesús. Llega a Jesús y Él te limpia. No trates de ser santo para llegar a Dios. Más bien ve a Dios y Él te santifica. Esto funciona de esta manera. Y si tú estás pensando que Dios está muy bravo, es el diablo el que te está diciendo esas mentiras. Él es Dios de amor. Él está esperándote con los brazos abiertos para transformarte, para limpiarte y para hacer lo que leímos allá en Hebreos, para escribir sus leyes en tu corazón y en tu mente para que las cumplas.
Lo que tú necesitas es más revelación de la palabra de Dios. Entre más revelación, más victoria. Más revelación acerca de tu identidad, de quién eres, qué tienes y qué puedes hacer en Cristo. Cuando tú entiendes esto y entre más avances en Dios, más revelación tendrás de esto, tú más victorioso caminarás en la tierra, porque sabes que eres un hijo de Dios, eres un santo, eres perdonado, eres perfecto delante de Dios, tus pecados fueron borrados, ya no tienes culpa, ya no hay conciencia de pecado, ahora eres un hijo amado por el Padre. Eso te da poder sobre Satanás. Y no permitas que te enseñen cosas erróneas. Es que todos somos pecadores. No, todos no somos pecadores. Yo no soy pecador, yo no sé tú, yo no soy pecador. Yo fui lavado con la sangre de Jesús. Ahora mi título es hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Pero es que peco. Pues te equivocas a veces, es normal. Estás en un proceso, estás en un camino, tranquilo. Pero tu naturaleza de pecado fue quitada de ti. Dios te transformó y puso su Espíritu Santo en ti. Ahora eres llamado hijo de Dios. Ahora puedes decir: soy hijo de Dios, soy santo, soy limpio con la sangre de Cristo, soy amado por el Padre. Dios me ama y regreso a sus brazos. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Esto es lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Él limpia tu conciencia, Él te lava, Él te hace poderoso. Él hace que tengas poder sobre Satanás. Y cualquier cosa que de pronto tú estés luchando en tu carne, en tu vida, ponla hoy delante de Dios. De una. Di: aquí estoy, Señor. Yo creo en tu poder, Dios. Yo creo en lo que tú haces por mí. Y quiero orar por ti, iglesia, con la autoridad que Dios me dio. Si tú estás pasando alguna situación que te parece está muy difícil, como que no has podido, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano y déjame orar por ti. Si estás peleando contra alguna enfermedad, contra alguna cosa, tranquilo, levanta tu mano. Tú te vas sano de este lugar hoy. Tú te vas limpio en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. No tienes que mirar a los lados, solamente tú ahí con Dios. Ok, voy a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que tú me diste, Señor, hoy reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Todo virus que se haya levantado para dañar y destruir, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno de mis hermanos ha contraído algún virus, alguna cosa, hoy en el nombre de Jesús ordeno secarse ese virus. Así como Jesús le ordenó a la higuera secarse, a sí mismo hoy en el nombre de Jesús, y ellos son limpios, ellos están guardados bajo tus alas, Señor. Yo reprendo todo demonio que haya querido atormentar, que haya querido destruir, cualquier espíritu inmundo que haya traído tristeza, depresión, separación, división en los hogares. Si el enemigo ha querido apoderarse de los hijos de mis hermanos, si ha querido influenciarles para mal, en el nombre de Cristo Jesús, hoy reprendo cualquier obra del diablo y la echo fuera con la autoridad de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo que me respalda. Yo creo hoy que somos libres, que esta es una iglesia libre, que esta es una iglesia limpia, que es una iglesia que se levanta en poder, en gloria, en poder sobre Satanás y sobre los demonios. Hoy te pido, Dios, que traigas mucha revelación a tu iglesia, mucha revelación acerca de su identidad en Cristo, de su posición en Cristo, de su lugar en Cristo, para que ellos puedan tomar esa autoridad que tú les has dado, Señor. Amén. Ahora, con tus manos levantadas en el cielo, ahí donde estás, te invito que le cantes así: preciosa sangre